Ya, chiquillos, vamos a continuar con la clase. Perfecto. Entonces, ya que ahí sí. Ya que estábamos analizando como los impactos desde la articulación, como desde los componentes más articulares, ahora es importante hacer análisis desde los tejidos. ¿Qué es lo que ocurre a nivel de los distintos tejidos blandos de nuestro cuerpo? Para la siguiente diapositiva, coloqué la foto de un gráfico al centro de esta diapositiva que tiene un eje vertical y un eje horizontal. El eje vertical tiene por nombre ese eje denominado tensión y el eje horizontal, la denominación es deformación. En el punto donde ambos ejes se encuentran, sale una línea en 45 grados ascendente hasta llegar a un punto en donde se aplana y queda paralela al eje que está denominado con la palabra deformación y tiene una X al final. Este gráfico es la curva de tensión y deformación de los tejidos. No sé si la han escuchado, la han visto, saben qué es esto, se lo pasaron en algún momento, lo recuerdan, Sí, profe. ¿sí? Perfecto. Y creo que lo vimos en biomecánica. Yes. Debiesen, exacto, haberlo visto como este gráfico, en donde la primera parte de este gráfico, perdón, de esta línea, que yo les explicaba que está en forma ascendente, tiene una zona que se denomina la zona elástica o región elástica. La otra zona que le continúa es la región plástica, y donde está esta X de color rojo es el punto de fatiga, de ruptura o de elongación, etc. Pero es el punto ya final de este gráfico. Básicamente este gráfico resume cómo se comportan los distintos tejidos de nuestro cuerpo, los tejidos conectivos de nuestro cuerpo, frente a las cargas. Si yo a cualquier tipo de tejido le aplico una carga dentro de su región elástica o dentro de su zona elástica, el tejido va a tener la capacidad de poder volver a su condición normal. Por ejemplo, más allá de un tejido, imaginémonos un elástico de billete. Si yo tomo este elástico de billete y lo tenso y suelto la tensión, el elástico va a medir, no va a haber ningún cambio, va a tener la misma forma de medición. Esa es la zona elástica o la región elástica. Es la carga que yo aplico al tejido que no llega a deformarlo. Por el contrario, si yo estiro este elástico al máximo por un buen tiempo y suelto el elástico, ya va a haber perdido su, eh, su tamaño. Ya si antes, por ejemplo, medía 10 centímetros este elástico, ahora va a medir 13 o 14 centímetros. Esa es la zona plástica, o esa es la fase plástica, o región plástica, como le quieran decir, pero se entiende que es ese aspecto. Y lo más importante, no vuelve el tejido a la zona elástica. Quedó con esa deformación y va a tener esa deformación permanentemente. Ahora, si yo estiro este elástico al máximo, al máximo, al máximo, al máximo, va a llegar al punto final de este gráfico que les denominaba con la X, que va a romperse, va a haber una ruptura. Ahora, ¿esto es algo bueno para el tejido o algo malo para el tejido? ¿Qué creen ustedes? Dejo la palabra abierta, el micrófono abierto. ¿Qué creen? ¿Va a ser bueno para el tejido? ¿Es malo?
se preocupen. La verdad, la respuesta es dos ¿Profe? Dígame. Profe, Dale, Jorge. Dale, Jorge. yo creo que es malo, po, ¿Ya? porque si llegamos a la elasticidad se pierde, se va a cortar el tejido y si queda en plasticidad va a quedar deformado. ¿Ya? Y ya pierde funcionalidad, función y funcionalidad. Perfecto. ¿Y Micaela, qué ibas a decir? Ay, que iba a decir como que no sé si es tan malo que se rompa, porque si queda toda la fase plástica queda como un pedazo muy largo de algo que no se va a regenerar, va a quedar ahí, entonces si se corta, se puede volver a unir y se va a regenerar y quizás el daño es menor que quede con la fase plástica. Miren, muy buenas las observaciones de ambos. Efectivamente, los tejidos, por ejemplo, no es ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Como hay una frase ahí popular que dice eso. Pero básicamente, si hablamos de un tejido sano, por ejemplo, imaginémonos una persona, todos hemos sufrido esguinces de tobillo. Claro, ahí ya eso es negativo para la estabilidad del talón y para la estabilidad articular que se va a dar. Claramente, ahí no es un elemento tan bueno. Pero si nosotros analizamos la implicancia ortótica, es algo súper positivo. Porque nosotros vamos a tener que de repente tratar contracturas de este tejido. Y para eso, para tratar las contracturas del tejido, tengo que aplicar una carga. Y eso va a provocar que se rompa ese tejido. ¿Y cuál es el efecto positivo que va a tener el tejido? De liberación. Entonces voy a poder adquirir mayor rango de movimiento. Entonces, no es algo, por eso, no es ni malo ni bueno. Va a depender mucho del caso, de lo que tú puedas ir analizando de esa mano, ¿ya? Y obviamente pensando en los efectos que va a traer ocupacionales en la persona. O sea, por favor, si bien hablo desde algo más científico, nunca se nos puede olvidar el foco que es la persona. ¿Ya? Entonces, hay tres elementos bastante importantes que afectan también la carga y que son importantes de considerar. La frecuencia de la carga, la magnitud de esta, o de la fuerza, como quieran denominarla, y el tiempo de aplicación. No es lo mismo que yo aplique una carga rápida en un corto periodo de tiempo y así 3 veces esa carga, a que yo lo haga de forma rítmica con una carga que pueda tolerar la persona y por harto tiempo. La respuesta que va a tener ese tejido, que va a tener la persona con el uso de la órtesis, va a ser mucho más tolerada y mucho mejor. Estos tres elementos van a influir en una célula bastante importante, que son los fibroblastos. ¿Conocen los fibroblastos? Yo creo que sí, si vieron la curva anterior en biomecánica, están los fibroblastos también involucrados. ¿Qué es el fibroblasto? Es la célula que va a darle todo el dinamismo a los tejidos conectivos que les voy a mencionar creo que en la siguiente diapositiva. ¿Ya? Todo nuestro cuerpo tiene fibroblastos, solo que dependiendo de la zona va a ser especializado. Por ejemplo, el cartílago articular, el fibroblasto se denomina condroblasto. ¿Ya? En el hueso está el osteoblasto, pero va a producir lo mismo, va a producir distintas componentes dentro de la célula para darle flexibilidad a los tejidos. Por eso, cuando nosotros le aplicamos una carga a esta articulación, va a haber un efecto directo en los tejidos y en el fibroblasto. ¿Cuáles van a ser esos efectos? Primero, que esta célula va a empezar a degradar y sintetizar las fibras de colágeno y elastina hacia la matriz extracelular. Básicamente le va a estar dando todo lo que es la materia prima y todo el orden, cómo deben estar dispuestas estas fibras. Va a darle fuerza, elasticidad
extensibilidad, longitud y movilidad de los tejidos frente a la carga, al estrés o la fuerza. ¿Cuáles son esas cargas, esos estrés? Por ejemplo, el estrés normal se refiere básicamente a hacer cosas que hacemos cotidianamente. Caminar, por ejemplo, agacharse, tomar un tenedor, tomar una peineta, comer, ducharse. Eso es el estrés normal que todas las articulaciones deben tener, deben recibir para tener una funcionalidad normal. Y a la vez, los fibroblastos van a entregar resistencia frente a las fuerzas de tracción gracias a los enlaces cruzados que se forman. Entonces, entre más carga tú le sometas a una articulación, ese tejido se va a ir adaptando. Por eso lo que decía Micaela es súper cierto. Yo al tejido, los tejidos son bastante fuertes. Yo si les aplico una carga, esta carga va a ser remodeladora, va a ser positiva para el tejido. Y le va a dar fuerza, le va a dar mayor, mayor fortaleza a este tejido. ¿Ya? Por el contrario, ¿qué pasa si yo le quito carga a estos tejidos? ¿Qué pasa si yo coloco un yeso, por ejemplo? ¿Qué va a suceder? Primero, la composición interna de nuestros tejidos se va a ir perdiendo, se va a ir degradando. La lubricación que hay entre las fibras se va a ir perdiendo. Es literalmente, anoche estaba pensando un ejemplo, y no se me ocurre un mejor ejemplo que como si nosotros echáramos a cocer fideos, ¿ya? Los fideos largos, ¿ya? El espagueti, si ustedes le echan agua, le echan aceite, bueno, hojitas de laurel, lo que sea, lo que quieran echarle a estos fideos, eso es como lo que va a provocar va a tener el fibroblasto. Va a tener ahí toda su sustancia, van a estar todo bien, dentro del agua sin problema. Si yo quito el estrés, que es literalmente colar los fideos, lo que va a pasar es que los fideos se van a empezar a pegar si los dejo mucho rato fuera. Y eso, ¿qué va a pasar? Todos hemos visto, los fideos se pegotean. Y va a empezar a generar adherencias, retracciones y rigideces tisulares y articulares de este tejido. Porque ya no están en un ambiente acuoso, no están en un ambiente lubricado, no están en un ambiente nutrido. Se pierde todo eso. Y por ende se empiezan a juntar estos enlaces. Y empiezan a generar todas estas retracciones y rigideces. Va también a reducir, por lo mismo, las propiedades mecánicas y estructurales de distintas estructuras, como por ejemplo los tendones y ligamentos, y el tejido conectivo se va a reabsorber. Por eso es importante el movimiento. Por eso siempre se pide que siempre nos movamos, porque gracias a eso podemos mantener articulaciones sanas, estructuras blandas sanas. El movimiento es lo fundamental. Moverse, caminar. Por eso pide que se camine media hora o se trata de hacer ejercicio por harto rato. La gravedad de lo anterior siempre se va a ver afectada por la posición de la articulación durante la inmovilización, el tipo de lesión y la edad. Todos estos factores van a agravar lo anterior. ¿Ya? O sea, no es lo mismo que un adulto mayor se encuentre inmovilizado que una persona joven. ¿Ya? Las posibilidades de recuperación son distintas. Los niveles adecuados de estrés ponen en tensión los tejidos blandos circundantes. Y eso incluye también su elongación. Y va a ser algo positivo, ya que el estrés prolongado de baja carga va a ser mucho más eficaz que elongar el tejido de forma intensa y de corta duración. ¿Ya? Cuando un tejido está cortado y está restringiendo el rango de movimiento, el estrés, la carga prolongada, va a ser mucho mejor que hagamos algo rápido. ¿Ya? Cuando el tejido, ya sea la piel, el ligamento, la cápsula articular o el tendón, se mantiene en una posición ligeramente alargada dentro de su límite elástico o su rango elástico por un periodo de horas o días, ¿qué van a hacer los fibroblastos? Van a sentir esta tensión, va a ser algo normal para ellos, sintetizarán más colágeno y van a provocar un crecimiento del tejido y una remodelación óptima. ¿Ya?
Sobre todo cuando queremos tratar rigidez, es un aspecto importantísimo a considerar. Ahora, vamos a hablar de distintos efectos de la carga en nuestros tejidos biológicos del cuerpo. Voy a hablar del cartílago primero, de ciertas características del cartílago articular. Ustedes saben, es avascular y anervado, o sea, significa que no tiene un vaso sanguíneo ni nervios propios, ¿ya? No es una estructura que tenga esos elementos. Sin embargo, recibe nutrientes del líquido sinovial y del paquete vascular del hueso subcondral subyacente. ¿Qué significa eso? Donde está posado este cartílago, el hueso le va a dar nutrición a este cartílago. ¿Cómo se nutre? Con movimiento, con distintas compresiones y descompresiones, cíclicas, lentas. Con esos elementos ya se está movilizando este líquido sinovial dentro de la articulación y nutre el cartílago, ¿ya? Y a mayor movimiento, más beneficios respecto a la nutrición y la actividad metabólica que va a tener el cartílago, va a tener, ¿ya? ¿Qué va a pasar en el cartílago articular si es que yo lo inmovilizo? Primero, la nutrición se pierde, va a empezar a formarse adherencias. Se ha visto en estudios, en distintos estudios, abajo les coloqué la referencia, pero en ese paper se hizo distintos estudios en animales en donde se notó que los animales empezaban a generar osteoartritis, esta degradación del cartílago articular por la inmovilización prolongada, entre 30 a 60 días, ¿ya? Disminuye la presión hidrostática dentro de la articulación. Recuerden que gracias a la cápsula articular, con su membrana sinovial en la cara interna, el líquido sinovial que está dentro de esa articulación va a ejercer una presión. Y esa presión también es carga, también es estrés, también es una fuerza que se aplica al cartílago. Entonces, en este caso, si yo no me muevo, no va a haber producción de líquido sinovial y no va a haber su reabsorción. Y por ende, la presión va a disminuir, ¿ya? Va a disminuir el grosor del cartílago, se va a destruir, como ya los dije. Se van a perder sus propiedades mecánicas y de remodelación, y va a ser mucho más severo este efecto si a la vez ya se le comprime el cartílago previamente. O sea, por ejemplo, si pensamos en las superficies articulares de la muñeca y yo coloco de manera máxima, hago una extensión de muñeca máxima y ahí movilizo, eso no es algo positivo para el cartílago. Ya estamos pasando a la fase más plástica y de ruptura que pueda generarse en esta estructura. Y por su naturaleza anervada, no se evidencia degradación. No va a presentar síntomas la persona. No va a saber que se está destruyendo su cartílago, ¿ya? En los tendones, ya pasamos, ahora vamos a hablar de estos otros tejidos que son importantes y que circundan las articulaciones sinoviales. Los tendones, los ligamentos, la fascia, la cápsula articular y la dermis. Obviamente tenemos que hablar de la dermis. Tienen dentro de su composición sustancia o matriz amorfa que básicamente va a nutrir todos estos tejidos y va a eliminar, gracias a que estos tejidos tienen matriz amorfa dentro de su matriz extracelular, es que los desechos producidos se van a ir, los desechos y la nutrición se va a dar en este ciclo, gracias al movimiento, ¿ya? Y la carga, el que nosotros estemos constantemente moviéndonos, estemos constantemente haciéndole cargas a la articulación, va a influir en la fuerza que tenga el tejido, su longitud, la movilidad y extensibilidad, impactando directamente en su función, ¿ya? O sea, si yo a estos elementos les quito carga, va a generarse disminuciones en las excursiones de movimiento, los ligamentos van a perder su capacidad de tensarse frente a los movimientos, van a haber rigideces articulares, la cápsula se va a adherir y la piel también no se va a mover, ¿ya? Entonces,
Efectos de la inmovilización de todos los tejidos anteriormente. Va a reducir la extensibilidad del tejido, disminuye la lubricación existente a nivel celular, la organización celular se pierde. Ustedes saben que cada célula tiene una organización y que se da porque todos estos componentes, este ambiente acuoso que está en las células, es lo que le da el orden, ¿ya? Y si yo quito, esa carga, esta organización se empieza a perder. Se degrada el tejido, la capacidad de nutrición se empieza a perder, porque se degrada esta matriz amorfa que les expliqué anteriormente. Y la gran consecuencia son las adherencias, las contracturas y la disminución de la movilidad. Por eso es importante que nos movamos, o sea, por eso, por ejemplo, hospitalizaciones prolongadas, donde la persona no se mueva y que requiera algún tipo de, por ejemplo, perdón, que no se mueva la persona en una hospitalización, va a hacer que las articulaciones de a poco empiecen a perder su eficacia. Va a empezar a perder esta congruencia articular. Ahora, otro elemento que es importante considerar en base a lo anterior, ¿cómo se colocan? ¿Cuáles son las posiciones que todas nuestras articulaciones tienen? Hay dos posiciones articulares que son importantes de manejar. La posición close packed y la posición loose packed. En esta diapositiva están descritas se van a describir dos columnas, en donde la columna izquierda es close packed y la columna derecha es loose packed. Y vamos a ver las características de cada uno. Primero, bueno, yo creo que esto lo vieron, pero igual es importante refrescar. La posición close packed. ¿Qué va a pasar en esta posición de las articulaciones? Primero, las superficies articulares entran en una máxima congruencia. Va a haber una tensión máxima de la cápsula y los ligamentos. Las superficies articulares van a encontrarse bloqueadas. El volumen articular que va a haber dentro de esa articulación es el mínimo. Y es una posición estáticamente estable para tolerar peso. Sin embargo, es una posición dinámicamente peligrosa a movimientos inesperados. ¿Qué significa eso? Básicamente, si por ejemplo yo hago una extensión de codo, ahí está, el codo está en una posición close pack. Si yo me coloco una caja, la voy a soportar bien, con las dos manos. No va a haber ningún problema. Pero por ejemplo, imagínense que a pesar de esa caja, alguien me pega en el brazo, me pega en el antebrazo, con harta fuerza. Eso puede provocarme daño en la articulación, ¿ya? Y la posición loose pack es todo lo contrario. Si ustedes aprenden la posición close pack, así como de memoria, la posición loose pack es todo lo contrario. Si en la posición close pack hay máxima congruencia en superficies articulares, aquí es la mínima. Hay poca congruencia entre las superficies articulares, la cápsula y los ligamentos están en mínima tensión, las superficies articulares están desbloqueadas, el volumen articular es el máximo, y es una posición estáticamente inestable para tolerar peso, ya que va a requerir un gran control muscular, pero es una posición dinámicamente segura a los movimientos inesperados. Ahora, a continuación, y ya para ir finalizando, o empezar a finalizar la clase, les coloco otra tabla de 3 columnas, de 3 columnas y de 5 filas, en donde la primera columna y la primera fila, donde la primera fila es el nombre de la articulación, después continúa con la posición de bloqueo, entre paréntesis close pack, y la tercera parte de esta fila dice la posición de reposo, o loose pack. En esta tabla les coloco todas las articulaciones de nuestra extremidad superior y cuáles son sus posiciones de bloqueo y sus posiciones de reposo, ¿ya? Vamos partiendo con la segunda fila, que es la articulación metacarpofalángica.
Cuando se encuentran estas articulaciones en close pack, es cuando el pulgar está en extensión completa y del segundo al quinto dedo en flexión completa. La posición loose pack, por el contrario, es cuando estas articulaciones se encuentran entre a 10 a 20 grados de flexión. La tercera fila son las articulaciones interfalángicas de los dedos, en donde su posición de bloqueo es la extensión completa de estas, y la posición de reposo entre 10 a 20 grados de flexión. Las intercarpianas es cuando tenemos en la siguiente fila, perdón, las intercarpianas, la posición de bloqueo es la extensión completa de los dedos y la posición de reposo es entre 10 a 20 grados de flexión de las metacarpofalángicas. La muñeca, la posición de bloqueo en la siguiente fila, perdón, la siguiente fila es la muñeca, la posición de bloqueo es la extensión completa y la posición de reposo va a ser la articulación radiocarpiana, mediocarpiana, intercarpiana y carpometacarpiana de 0 a 20 grados de extensión o 20 grados de flexión. En esos rangos, esas articulaciones se mantienen en loose pack. Y la radiocubital distal entre 0 a 10 grados de supinación. La siguiente diapositiva es la continuación de esta tabla. Pero ahora en vez de tener 5 filas son 4 filas. La primera fila sigue siendo lo mismo de anterior, el nombre de las articulaciones, cuál es la posición de bloqueo y cuál es la posición de reposo. La segunda fila hablo de la articulación trapecio-metacarpiana, en donde la posición de bloqueo es la extensión completa de esta articulación. Y la posición de reposo es el pulgar, cuando el pulgar se alinea con el índice. Hay una pequeña flexión de esta articulación y ahí ya estamos en una posición de reposo. El codo, la articulación húmero-cubital, en la siguiente fila, la posición de bloqueo de la húmero-cubital va a ser la extensión completa. La húmero-radial, una semiflexión con semipronación. Y la radiocubital superior, pronación completa o supinación completa. La posición de reposo en la húmero-cubital va a ser de 70 a 90 grados de flexión, la húmero-radial 70 grados de flexión, 35 grados de supinación, y la radiocubital entre 70 grados de flexión y 35 grados de supinación. Cualquiera de los dos elementos va a ser su posición loose. Y la última fila, la articulación glenumeral, la posición de bloqueo es cuando se realiza una abducción coronal completa con rotación externa completa. Y la posición de reposo son 20 grados de abducción escapulohumeral desde los 20 grados de abducción horizontal. O sea, cuando hacemos, hay una movilidad dentro de la escápula que se llama, de la articulación glenumeral, que es el plano scaption, el plano scaption del hombro, que hace referencia a este punto, para que la glenumeral no esté en posición loose. Y ya para finalizar, me cambié la diapositiva. Estamos en la hora. Voy a mencionarles más que nada este estudio, y ya con esto terminamos, sobre, se realizó una evaluación ergonómica a personas en Canadá que realizan, que plantan árboles. Entonces, vieron cuál era el efecto de un brace, de una órtesis que rodea completamente la muñeca, y analizaron qué pasaba en la postura de la muñeca, la actividad muscular, la actividad rotacional y el impacto que va a tener en esa mano el momento de como hacer el gesto de cavar un agujero, ¿ya? Durante una colocación o una simulación de la tarea de plantar un árbol. Principalmente el resultado que se dio con el uso de la órtesis es que si bien aumentaba la rigidez de la muñeca,
se notaba que era muy, muy beneficioso para estas personas que se encargaban de plantar árboles, ya que disminuía disminuían las posturas como forzadas de la articulación de la muñeca, mantenían una posición lo más neutra posible y disminuían hartos aspectos del dolor, también mejoraba básicamente la función que querían hacer, ¿ya? Y se observó que la actividad muscular no cambiaba frente a estas condiciones, ¿ya? La órtesis que se realiza es que lo coloco en una imagen a la derecha de la diapositiva, es un brace con neopreno, y en el extremo de la palma tiene un anclaje que permite que el extremo más distal de la pala, donde va la mano, se pueda enganchar, y así la persona no tenga que hacer tanto esfuerzo para poder cavar este agujero. Este estudio me lo voy a saltar por el tema de tiempo, y quiero terminar ya con conclusiones. Primero, el diseño y prescripción de órtesis debe tener relación con los principios biomecánicos. Ya analizamos como la importancia de la posición de la extremidad superior, su relación con la columna torácica, y en verdad la importancia de conocer la biomecánica al momento de poder confeccionar una órtesis. Va a ser determinante en los objetivos que nos planteemos con nuestro usuario. No olvidar la importancia de las cargas a nivel de las articulaciones y los efectos de los tejidos conectivos. Cada tejido tiene la capacidad de adaptarse y fortalecerse, tal como le dijo una de sus compañeras, dado principalmente por la frecuencia de la carga. Por ejemplo, si la frecuencia de esta carga es muy alta, el tejido terminará por fatigarse, y eso no va a ser más perjudicial que beneficioso. Por ende, las cargas deben hacerse con cierta progresión para poder darle fortaleza a este tejido. La estabilidad articular es tan importante como el rango de movimiento que cada articulación tiene, y las órtesis sí o sí deben lidiar con estos aspectos al momento de ser confeccionadas y colocadas. Es importante estar pendiente a la reactividad articular al momento de confeccionar una órtesis. Esta nos dará una guía importante al momento de la tolerancia frente al usuario cuando tratamos acortamiento de tejidos. Básicamente, si yo movilizo y posiciono la articulación y ya el paciente no tolera eso, esa es la reactividad articular, como la tolerancia que va a tener frente a la movilidad la persona. ¿Ya? La bibliografía utilizada, y agradezco la atención prestada. Me pasé 5 minutos de lo que iba a pasar, pero ya hemos terminado la clase el día de hoy. Voy a atender la lista. ¿Dudas, consultas? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Que quieran que reforcemos? No, parece que no. Quedó claro, profe. Ah, qué bueno. La verdad fue difícil hacer esta clase porque son hartos aspectos, y tratar de resumirlos y de transmitirlos de forma clara es un poco difícil. Pero si no hay dudas, bueno, tienen el correo. Podría dar otros ejemplos de close pack. Por ejemplo, a ver, en la rodilla, por ejemplo, la posición close pack de la rodilla es la extensión de rodilla. Cuando hacemos la extensión completa de rodilla, cuando hacemos, por ejemplo, pegamos una patada, queremos golpear así una pelota de fútbol, la extensión completa de la rodilla es una posición close pack, que es súper, hay que tener como mucho ojo con esa posición, porque la rótula tiende a desplazarse mucho más. De hecho, la eficacia de la rodilla está justo antes de llegar, unos 2 o 3 grados antes de llegar a la extensión completa. Ahí la rodilla es súper estable, súper eficaz, y va a tener una buena funcionalidad, ¿ya?
Eso, por ejemplo, un ejemplo. La cadera, la coxofemoral, la extensión completa también es una posición close pack. Y una loose pack viene siendo la flexión de cadera. ¿Ya? Eso, no sé si más dudas, más consultas. Si no, tienen el correo, mandan nomás correos con... Yo los trato de responder lo más rápido posible. Y si no, la próxima clase ahí respondemos las dudas. Si no, creo que ya estamos. Jorge, parece que tenéis tu duda, ¿o no? Vi que tenéis el micrófono prendido. ¿O no? Parece que no. Ya pues, chiquillos. Estamos. De detener la grabación, ya estamos listos. Así.